Hola, mi nombre es Aldo Raúl Montúfar García. Esta vez, eh, Aldo Raúl Montúfar García del grupo 511 de estadística. Esta vez vengo a hacer a entregar el video resumen del ejercicio análisis estadístico para datos agrupados por intervalos. Y pues bueno, a continuación voy a mostrar mi ejercicio, voy a mostrar partes del proceso estadístico. Y pues bueno, el resto va, bueno, no el resto va a venir en el PDF, yo voy a mostrar aquí, eh, sí, las partes principales que serían la tabla, las gráficas y a lo mejor las medidas de tendencia junto con la normatividad, y el resto vendrá en la cuestión de el PDF. Entonces, de esta manera lo vamos a manejar. Ahora sí, comenzando con esta cuestión de qué tipo de datos se puede analizar con datos simples. Bueno, esta cuestión de datos simples tienen que ser datos, pues como su nombre obviamente lo indica, más simples. Son datos que podemos ubicar fácilmente. Entonces, con datos que podemos ubicar fácilmente, pues pueden ser, por ejemplo, qué tantos respondieron, por ejemplo, qué tantos alumnos respondieron que me gusta química, me gusta matemáticas, me gusta biología. Y ya se puede ir haciendo la clasificación como de, oh, pues tantos les gusta esto, ¿no? Tantos les gusta aquello. Esos son los datos simples. Con los datos agrupados por intervalos tenemos otra cuestión, que ya son entre, por ejemplo, con esta pregunta de cuál es el peso que mayormente se encuentra en C1. Entonces, por decir un ejemplo que tampoco va de acuerdo a mi ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que hay más datos, hay más variaciones, hay un rango más amplio entre los datos, ya no es tan binario como de sí me gusta esto, sí me gusta esto, sí me gusta esto, no, sino de que es más amplio. Entonces, lo que vamos a hacer con esta cuestión de los datos agrupados, lo que podemos analizar con estos datos agrupados son cuestiones con más amplitud de rango, como se hace, cuánto es el promedio de por así decirlo, cuánto es tu peso, cuál es tu medida, ya no son datos tan binarios, sino que va más enfocado a lo numérico, entonces esa es una de las principales diferencias y de los tipos de datos que podemos ir analizando. Continuando con esta cuestión de las preguntas, ¿qué representa un histograma? Un histograma va a ser una forma de plantear esta cuestión de los datos agrupados, ¿no? Esta cuestión de... Ahora sí que un histograma va a ser una manera de agrupar de una mejor manera y de representar de una manera algo sencilla, ¿no? Entonces,
Tú pones tus límites, ahora sí que tú vas poniendo tus marcas, dependiendo de tu límite, y pues bueno, el histograma nos va a ayudar de una manera sencilla a ver cuál es más grande. Sencillamente, ¿cuál es la clase que tiene más datos y es más grande? Es una respuesta sencilla, pero a la vez es contundente, porque de ahí podemos sacar que no, tal intervalo de datos es el que, así que tal intervalo de datos es el que tiene mayor cantidad. Es el que es más grande en su barrita y es el que es el que por ende debe ser el peso mayor. Con el polígono de frecuencias va a ser algo similar, nada más que aquí ya no se nota tan radical, sino que bueno, se va viendo cómo escala el polígonito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder nosotros ver con esto? Pues bueno, principalmente lo que nosotros vamos a poder ver con esto es esta cuestión nuevamente de cuál es el dato que va más grande, ¿no? Cómo van escalando los datos y cómo descienden, en caso de que desciendan, ¿no? Entonces, algo aquí es que nosotros podemos mezclar el polígono de frecuencias con las medidas de tendencia central, porque aquí sí se pueden ver dónde queda cada uno, dónde va quedando cada uno, ¿no? Y de hecho se puede ver cómo, pues vaya, valga la redundancia, por ejemplo, la medida de tendencia central, pues obviamente están hasta arriba, ¿no? Entonces es una manera, va a ser para un análisis de una persona que ya tenga más conocimientos de estadística o de una persona que tenga ciertas nociones matemáticas, ¿no? Que va a poder ver de tal manera, pero a final de cuentas sigue siendo pues para el público en general, ¿no? La siguiente que sería ¿qué diferencia tienen las representaciones? Tienen ¿qué representa una gráfica circular, no? Pues nuestra gráfica circular, como lo había dicho hace varios videos también, es nuestro porcentaje respecto a un todo. Entonces esta cuestión del porcentaje respecto a un todo, pues obviamente nos va a hacer que nos va a indicar cuál es la clase que tiene un porcentaje, y pues bueno, con base a cuál es el mayor porcentaje, pues podemos determinar qué clase representa más el peso de todos, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, finalmente respecto a esta cuestión de qué diferencia tienen las representaciones gráficas, pues más que nada es lo que buscan representar. Así que tanto el histograma como la frecuencia de polígonos son similares porque buscan representar a final de cuentas lo mismo, que podría ser cuál es la barra más grande o pues cuál es el pico más alto. Pero la principal diferencia radica en la cuestión de el histograma, estas dos contra el pastel, contra el gráfico circular. Porque uno ya se enfoca más en porcentajes y los otros son más de cuál es más alto. Y pues bueno, aquí en los porcentajes uno suele ser más exacto y pues se suele entender de una mejor, bueno, aunque cuesta un poco más de entenderlo, es un dato más sólido, por así decirlo. Continuando con lo demás, ¿qué es una medida descriptiva, no? Entonces, empezando con qué es una medida descriptiva, son todas estas medidas que nos van a ayudar a establecer dispersión, tendencia central y estas cuestiones, ¿no? Entonces van a describir la información que tenemos. Van a darle un mejor sentido más que ser simples datos arrojados en una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una medida de tendencia central? Aquí, bueno, como lo había mencionado anteriormente, pues estas medidas tienden a agruparse en el centro de nuestros datos, ¿no? Entonces, son esta cuestión de la media, la moda, la mediana y este tipo de cuestiones que, pues bueno, requieren cierto procedimiento para ser sacadas, pero que a final de cuentas todas van a concordar en un punto igual, y es esta cuestión de que se encuentran en el centro de nuestros datos, ¿no? Esa es las principales características de esto. Hablando de diferencias, aquí nos pregunta ¿qué diferencia existe entre la medida para datos simples y para datos agrupados por intervalos, ¿no? Aplica lo mismo para la moda y para la desviación estándar, ¿no? Entonces, bueno, empezando con esta cuestión. La diferencia entre datos simples y datos agrupados, pues es obviamente esta cuestión de agrupación de datos y que ya no son tan binarios como lo había explicado anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las fórmulas aquí obviamente se nota que la diferencia es en que se agrega esta cuestión de que vamos a restarle a la marca de clase la frecuencia absoluta. Esto va a ir
como son varios datos agrupados en una sola clase, como son varios datos agrupados en una sola clase, pues es obviamente esto lo que va a hacer que no sea tan sencillo con respecto a los datos simples, ¿no? Esa es la principal diferencia, ahí radica. En realidad los resultados van a ser similares porque a final de cuentas se sacaron un promedio. Pero el proceso para sacar el el proceso antes de sacar el promedio es lo que se hace mayor. Por ejemplo, y luego en el caso de la moda, por así decirlo, aquí también se nota porque lo que vamos a hacer es que ya no vamos a contar dato por dato, sino que directamente la marca de clase, así que directamente la mayor marca de clase, la marca de clase con mayor valor absoluto, va a ser directamente la moda. Entonces, es más sencillo con los datos agrupados que por el intervalo de datos. Relativamente, porque al final de cuentas uno tiene que estar organizándolos, sacando los rangos para sacar la amplitud y, pues bueno, límites y fronteras. Lo que seguiría sería esta cuestión de qué diferencia existe entre la desviación estándar, entre datos simples y datos agrupados por intervalos. Pues bueno, como tal la desviación estándar, el proceso para sacarla es mediante una varianza, ¿no? Y nuevamente, la diferencia entre los procesos radica ahí, que ahora se trata de un intervalo de datos y no de un dato en concreto. No de un dato en concreto como los datos simples. Entonces ahora sí que esa es la principal diferencia. Obviamente ya para la desviación estándar pues se sigue haciendo el mismo proceso, sigue siendo una raíz cuadrada de la varianza. Como se sabe, esta cuestión es la diferencia que hay entre el promedio. Aquí otro detalle que se olvidó decir es que va a ser, en vez de, la fórmula es distinta, se establece que es la marca de clase menos el promedio. Y después de eso lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, esa es una diferencia más grande respecto ahora sí que los datos simples, ¿no? En eso radica, pero realmente la intención de lo que hacemos a la hora de hacer la varianza estándar sigue siendo la misma. Nuevamente volviendo a los gráficos. ¿Qué elementos se utilizan para realizar el histograma en datos agrupados por intervalos, ¿no? Entonces, en datos agrupados por intervalos lo que vamos a hacer nuevamente, ya no solo vamos a poner que tal y tal, por ejemplo, como en datos simples, que tal clase representa esto, tal clase representa aquello, tal clase y su medida representa aquello. No, sino que en datos agrupados por intervalos, ya lo que vamos a hacer será poner ahora sí que nuestras límites, vamos a ir delimitando nuestros límites. Por ejemplo, algo que hice yo sería poner el límite de 52 a 56 tiene tal cantidad de frecuencia absoluta, ¿no? De 56 a 60 tiene tal cantidad de frecuencia absoluta. Entonces, esa es la principal diferencia, que aquí ya no vamos a poner tal cual como de que tal marca de clase representa esto. Ciertamente sí lo es, pero aquí nos vamos a referir a él como límite. En cuanto al polígono de frecuencias, pues resulta ser lo mismo, nada más que aquí vamos a utilizar la mitad de esta cuestión. Aquí sí vamos a utilizar la marca de clase, que va a representar nuestra mitad de los intervalos de límite, ¿no? Hay una cuestión algo extraña, pero ahora es que si se me permite mostrarla, pues aquí se ve, ¿no? Que se encuentra aquí, demonios, sale al revés. Pero bueno, a lo que refiero con esto es que nos va a permitir sacar la mitad, y de hecho si lo comparamos con el histograma, pues va a salir que los picos y los puntos, cada punto es muy similar al anterior. Aquí la cuestión es que va a dar una forma más como de una montaña que como de una gráfica de barras, valga la redundancia, ¿no? Y pues bueno, ¿qué elementos se utilizan para realizar la gráfica circular con datos agrupados por intervalos? Esta es curiosa porque, pues bueno, lo que vamos a hacer principalmente va a ser hacer una mezcla campechana entre frecuencia gradual acumulada y los porcentajes, ¿no? Esta cuestión campechana, que me refiero así, pues, para agregarle un toque sarcástico, es esta cuestión de que nos va a ayudar mucho a separar más los grados. Nos va a dar una facilidad para hacer esta cuestión de los grados, y de que no sea tan difícil si los estuviéramos sumando y sumando y sumando y sumando, ¿no? Entonces, no, gracias.
no gracias, pero en eso ayuda principalmente. Ahora sí que en eso ayuda principalmente, y en eso radica la diferencia, que podría, bueno, en esta cuestión de datos agrupados por intervalos, pues los intervalos van ayudando más, y toda esta cuestión de las frecuencias acumuladas van ayudando más a hacer la cuestión ahora sí que de los grados, ¿no? Entonces, esa es una de las principales diferencias. Pero pues ahora sí que la principal pues vuelve a ser que ya no estamos hablando de que tal clase es de tal clase es de tal porcentaje, sino que aquí referimos a que, por ejemplo, del 52 al 56 kilos de peso son tanto porcentaje, de tal a tal es tanto porcentaje, de tal a tal es tanto porcentaje. Lo que me refiero con esto es que, nuevamente vuelvo a reiterar, que es más numérico, ya no es tan binario. Pues bueno, eso sería todo por este video. Esto sería todo por este video, y pues muchas gracias por su atención, profesor. Que tenga buena tarde. Buen día, buena tarde o buena noche.